Ejercicios para mover la abundancia. Poner una foto o imaginar a tu mamá y decirle: querida mamá, te honro, te veo, te amo. Gracias por darme la vida. A partir de ahora, tomo la abundancia que me merezco. Ejercicio para el que se siente desvalorizado. Pregúntate: ¿es necesario que yo, con este grado de conciencia, me sienta desvalorizada solo para honrar a mis antepasados? Y di internamente: no, no. El perdón es el único don que nos podemos dar a nosotros mismos. Lo que rechazamos nos encadena y lo que amamos nos hace libres. En las enfermedades, el clan refleja el secreto, y cuanto más grave sea la enfermedad, mayor es el secreto oculto. Podemos sacar esos datos a la luz descubriendo qué se esconde a nivel familiar. Esto permite que la enfermedad pierda fuerza, pues el clan no debe forzar ya un síntoma físico para ocultar ese secreto. Ocultar el secreto aumenta la tensión. Sacarlo nos libera. Acogerlo lo desactiva. Ejercicio para tomar conciencia de todos los secretos de tu familia. Cierra los ojos y visualiza detrás de ti, a la izquierda, a tu madre, a la derecha, a tu padre, y detrás de ellos, a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos tus ancestros. Imagínate pequeñas manchas blancas que son como partes de la historia que no está, que ha desaparecido, como piezas de un rompecabezas que faltan. Observa estas manchas y di: yo también formo parte de esta historia. Yo también formo parte de esta historia. Y siente cómo se diluyen. Visualiza así a todas las personas de tu familia y acoge todo lo que hay. Da lugar a todo lo que se mueva en tu interior. Da las gracias a toda la familia por estar ahí y regresa a tu estado de conciencia normal. Las cargas familiares que arrastramos son el residuo del suceso traumático silenciado, que se va transformando y afecta a las generaciones posteriores. Primera generación. Ocurre un hecho que no se puede expresar por vergüenza, horror, represión, sufrimiento. Como no se puede hablar de ello, no se elabora y se mantiene presente psíquicamente en la persona que lo ha vivido. Queda encriptado debido al dolor, la culpa que causaría el saberlo. Segunda generación. El secreto no puede ser objeto de representación verbal.
El suceso se vuelve innombrable. Su portador tiene un conocimiento intuitivo de su existencia, pero ignora el contenido. Tercera generación. Se convierte en algo que existe, pero es inaccesible a la conciencia. Nadie se lo puede imaginar. Herramientas para trascender lealtades. Todas las lealtades son por amor. Yo las elegí movido por un amor inconsciente. Con el mismo amor que las tomé, tengo que devolverlas. Podemos hacerlas conscientes mediante frases sanadoras. Al pronunciarlas, producen un movimiento del alma que nos ayuda a conectar con nuestros ancestros. Mamá, papá, toma la vida que viene de ustedes. Por favor, bendíganme. Si actúo de manera diferente que ustedes, y yo, cada vez que sea feliz, lo haré en honor a ustedes. Mamá, papá, tomo la vida que viene de ustedes. Por favor, bendíganme. Si actúo de manera diferente que ustedes, y yo, cada vez que sea feliz, lo haré en honor a ustedes. Mamá, tu historia es más grande que yo. Yo no puedo ocuparme de tu destino. Es mucho para mí. Gracias por la vida que me has dado. Es mi trabajo hacer algo con ella. Es mi trabajo hacer algo con ella. Mamá, papá, ahora puedo ver tu dolor. Veo cuánta falta tus padres te hicieron a ti. Es la misma falta que tú me has hecho a mí. Ahora entiendo que tú no pudiste darme lo que a ti no te dieron. Papá, mamá, o nombra cualquier ancestro. Con el mismo amor con que tomé esta lealtad, con el mismo amor se las devuelvo. Ahora yo me encargo de mi destino. Otro ejercicio. Cierra los ojos y visualiza a tus padres y mentalmente repite. Seguramente que si yo hubiese recibido la educación que ustedes recibieron, con los padres que han tenido y aquel momento histórico, yo hubiese hecho lo mismo que ustedes o incluso algo peor. En mi corazón tienen un lugar muy importante. Ustedes viven en mí y su fuerza y todo lo que ustedes han superado corre por mis venas. Gracias. Gracias por la vida que me han dado. Es el tesoro más grande y eso es lo más importante. El resto lo conseguiré yo. Ahora seguiré mi camino. Sanar el movimiento interrumpido. Pensar en el progenitor que faltó en tu infancia. Coloca una silla frente a ti o si no, simplemente visualízalo. Di, papá, 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 papá. Repítelo varias veces hasta que lo sientas. Deja que afloren las emociones.
Continúa llamándolo hasta imaginar que está acercándote a ti y que te fundes en un fuerte abrazo. Puede que surjan muchas emociones dentro de ti, incluso el llanto. Ahora dile: papá, te pido tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Así, el amor que quedó interrumpido llega a restablecerse y puedes descansar profundamente. Ahora haremos el mismo ejercicio con la madre. Mamá, 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 mamá. Llámala, repite varias veces el llamado. Deja que afloren las emociones. Continúa llamándola hasta imaginar que está acercándote a ti, hasta fundirte con ella en un abrazo. Puede que surjan muchas emociones dentro de ti, incluso el llanto. Ahora dile: mamá, te pido tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Así, el amor que quedó interrumpido llega a restablecerse y la persona puede descansar profundamente. Ejercicio. Incluir a un excluido. Toma 2 papeles en blanco. En uno de ellos escribe tu nombre y en el otro el nombre de la persona excluida. Puedes estar identificado con un excluido o rechazado en tu corazón. Si no sabes el nombre del excluido, coloca una X o haz un dibujo de la persona. Es bueno hacer este ejercicio si tienes una sensación de exclusión constante o de no pertenencia. Coloca los 2 papeles en el suelo, enfrentados uno con el otro. Ponlos a escasa distancia. Colócate sobre el papel donde has escrito tu nombre y observa el papel que está ubicado enfrente. Haz una inclinación hacia él y permite que surjan las emociones o sensaciones. La inclinación es que te agaches, estires tus brazos como para honrarlo. Luego párate sobre el papel del excluido. Permanece unos instantes en calma. Serás consciente de cómo, simplemente con colocarte en ese papel, en esa posición, te conectas con esa persona de un modo que parece mágico. Presta atención a tus sensaciones corporales sin juzgarlas. Intenta sentir si hay algo que tenga que comunicarte. Luego de unos minutos, regresa a tu lugar. Párate sobre tu nombre y vuelve a inclinarte ante el excluido y dile: ahora te veo y te concedo un lugar. Haya ocurrido lo que haya ocurrido, yo no te juzgo. Tú perteneces a esta familia. Tienes un lugar en mi corazón. Yo ahora tomo mi destino y te dejo a ti con el tuyo. Lo he llevado por ti y ahora lo dejo contigo. Todo lo que ocurrió lo dejo contigo. Te devuelvo todas las sensaciones y sentimientos que son tuyos y recupero mi propia identidad. Ahora te veo y te reconozco, pero tú eres tú y yo soy yo.
Si el excluido es un hermano o hermana abortado, puedes decir: te quiero como hermano y respeto tu destino de morir. Por favor, mírame con buenos ojos y sonríeme para que me vaya bien en la vida. Te veo y siento el amor de nuestros padres hacia ti, y yo también lo tengo. Respeto tu destino de morir y el mío de vivir. Aunque tú no llegaras a nacer, yo estoy bien. En mi corazón tienes paz. Todo lo que no se ha sanado con los padres se va a proyectar en las relaciones de pareja, repitiéndose así las historias de dolor y sufrimiento. Por eso es importante romper las lealtades inconscientes, tanto del linaje masculino como del linaje femenino. Este ejercicio es tanto para sanar el linaje masculino o femenino. Si quieres sanar el masculino, pon delante de ti, imaginativamente, a tu padre. Y si quieres sanar el linaje femenino, pon imaginativamente delante de ti a tu madre. Y diles: papá, mamá, les pido permiso para ser feliz. Aunque ustedes hayan sufrido en su relación, les pido su bendición para tener una relación de pareja mejor que la que han tenido ustedes. Ahora visualízate recibiendo esa energía. Papá, mamá, aunque me duele mucho no haberlos sentido presentes ni cariñosos en mi infancia, entiendo su dolor, su trauma o su congelamiento que les bloqueó la capacidad de amar. Los libero de mi enfado y mi rencor, y también me libero yo. Ahora visualiza y siente detrás de cada uno de ellos todo su linaje, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Tanto del femenino como del masculino. Inclínate y haz una reverencia ante todos ellos y diles: los honro y les agradezco. Los honro y les agradezco. Los honro y les agradezco. Gracias, gracias, gracias. Luego, ponte de espalda a todos ellos y siente detrás de ti la fuerza de tus ancestros, transmitiéndote toda la energía, y di, imaginando el futuro: gracias, de ustedes lo tomo con amor.